El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Son las 8 de la mañana y 15 minutos, así como habíamos ya anunciado, nuestros amigos oyentes están a la expectativa. Tenemos ya la grata presencia del doctor Jorge Sosa Mesa en nuestros estudios para conversar sobre este tema tan importante en el caso de Capac y ex trabajadores de esta empresa. Y además por las implicaciones respecto a seguridad jurídica, derechos humanos. Con el doctor Jorge Sosa Mesa, abogado de los ex empleados de Capac, vamos a conversar sobre la demanda de protección que han presentado para desconocer la ley 121, en base a la cual se liquidó a los ex empleados de la empresa Capac. Dentro del tiempo disponible, esto a manera de introducción, conversaremos sobre 5 preguntas, 2 sobre asuntos constitucionales, 2 sobre la ley laboral y una final sobre la resolución del juez Pedro Iriarte que desecha una de las 2 demandas presentadas. Nuestros amigos oyentes pueden consultar, opinar al 08-69-48-408, porque hemos tratado este tema en este informativo y justamente las dudas, por decir así, están planteadas, comenzando con la parte constitucional. ¿Cuáles son los fundamentos, doctor Jorge Sosa, para demandar la inconstitucionalidad de la ley 121 con una acción de protección, siendo que el Tribunal Constitucional ya desechó la demanda el 8 de diciembre de 1998 y ahora nuevamente se la solicita en base a la nueva Constitución 2008 de Montecristi? ¿En qué artículo permite la Constitución esta revisión? Si yo he leído el artículo 88 de la actual Constitución, que dice que no ampara demandas sobre hechos acontecidos antes de la vigencia de la nueva Constitución 2008, y además la actual Ley de Control Constitucional fue dictada por la Asamblea Nacional actual, reconociendo que todo lo actuado por el ex Tribunal Constitucional es válido para la actual Corte. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, yo lo primero que tengo que establecer es que el nuevo orden constitucional es un orden de derechos y justicia. ¿Qué quiere decir? Como dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que habla de la condicionalidad, de la formalidad condicionada, las formas del derecho clásico común están condicionados justamente al tema de la justicia. Entonces, usted ve que en el panorama del contexto actual, por ejemplo, ¿no? Usted ve en Argentina, por ejemplo, que se inician juicios penales contra las personas que colaboraron en la desaparición de niños, ¿no? De niños de hace cuánto, estamos hablando de hace 20 años. Usted vio, por ejemplo, cómo el juez Garzón, por ejemplo, inició una instrucción contra Pinochet sobre asuntos que habían pasado hace 20 años. Usted ve en Uruguay cómo vuelven nuevamente a judicializar asuntos de violaciones de derechos humanos que pasaron hace 3 décadas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo? Si es que en teoría hay cosa juzgada en todos estos casos, ¿cómo es que se vuelve justamente a judicializar temas de hace décadas? Básicamente porque la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Constitución actual la traspoló prácticamente toda, ¿no?, en la Constitución y en la Ley Orgánica, ¿no?, lo que habla es que si existe una violación continuada, es decir, una violación que se puede verificar en el tiempo, o sea, que permanece en el tiempo, y si es que efectivamente se verifica una violación de un derecho fundamental, esa violación de ese derecho fundamental es por su naturaleza un derecho imprescriptible. O sea, no es el derecho laboral, ojo, fíjense lo que estoy diciendo, no es el derecho laboral, no son las acciones laborales. Lo que dice la doctrina del sistema interamericano, Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchas sentencias, puedo dictar el caso de la última tentación de Cristo, el caso Suárez Rosero, etcétera, muchos casos contra Ecuador. No nos olvidemos que en el sistema interamericano, para llegar al sistema interamericano hay que agotar recursos internos. ¿Qué significa? Que el sistema interamericano per se revisa cosas que ya tienen la calidad de cosa juzgada en teoría. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que la Corte Interamericana dicta sentencias contra los estados, no habiendo ya sentencias en calidad de cosa juzgada? Porque el sistema interamericano es un sistema que prioriza por encima de todo, ¿no?, la no impunidad, es decir, la verificación de la violación de un derecho fundamental
por encima justamente de la formalidad. Y eso es lo que ha traspolado justamente la Constitución actual y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. La violación de derechos fundamentales o las violaciones a derechos fundamentales son derechos imprescriptibles. No necesariamente son crímenes de lesa humanidad, sino que son violaciones a derechos fundamentales. Es decir, que si se verifica una violación de un derecho fundamental, por ejemplo, un crimen de Estado, mataron a un presidente hace 20 años, ¿no? Y no se encontró el autor, cómplice o encubridor, y lo encontramos mañana, por alguna investigación se encuentra algún indicio, se podría iniciar, ¿no?, un proceso penal, ¿no?, por un crimen de Estado basado justamente en esos nuevos hallazgos. Claro que sí, porque no podríamos entonces condicionar la justicia a la formalidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que podría hacer, por ejemplo, el juez en esta acción de protección? Si es que, evidentemente, pues nosotros estamos reclamando que se verifique, o la Corte Constitucional, que se verifique si subsiste alguna situación de violación continuada de derechos fundamentales. Y si es que subsiste, ¿no?, que enmiende, que rectifique, que busque rectificar la sentencia o la ley, ¿no?, que efectivamente causa esa violación. Podría decir la Corte, podría decir el juez, ¿sabe que yo no encuentro violaciones de derechos fundamentales y por lo tanto desecho, por ejemplo? Bien, entonces, en esta primera instancia usted acaba de corroborar, ¿no?, que sí se puede revisar hechos, inclusive ya dictados por el Tribunal Constitucional de aquel entonces, y además es únicamente una especie de iniciación y que verán los jueces si aceptan o no aceptan. Desde luego. Que hay, pero sobre todo, y que quede claro, porque luego lo relaciona en la tercera pregunta, que es un derecho fundamental lo que ustedes están así es, un derecho pidiendo. Fundamental. Claro. Bien, ahora vamos a la otra parte de lo constitucional respecto a los antecedentes que yo tengo anotados. Usted ha manifestado, inclusive por email que me envió, dice que la Corte actual, la Corte Constitucional, establece que bajo la Constitución de 1998, las sentencias expedidas por ese tribunal solo tenían el valor de precedente, porque no existía el precedente con valor vinculante. Así es. Y segundo, que solo tenían efectos interpartes, es decir, para las partes que demandaron la inconstitucionalidad en el caso de los trabajadores de la CAPAC. Y que sus defendidos actuales, ninguno de ellos había pedido o estaban en ese grupo que había demandado en esa oportunidad la inconstitucionalidad. Por lo tanto, usted considera que sí pueden los ex trabajadores de CAPAC que no estuvieron dentro de esta demanda ya declarada y resuelta por la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional. Sin embargo, y aquí viene mi planteamiento, la pregunta. En resolución 649-98-TC del 8 de diciembre de 1998, los demandantes son los representantes de todos los ex trabajadores, están con nombre y apellido, y si ellos tenían la representación legal, era obvio que eran todos los trabajadores que demandaban, es decir, sí serían parte de aquella demanda. Y además la resolución del Tribunal Constitucional de ese entonces declaró ya la constitucionalidad de la Ley 121, por lo tanto ya desechó la acción de demanda. Tengo aquí la fotocopia al respecto. En resumen, sí son interpartes quienes estuvieron demandando más de 1000 personas, dice aquí el escrito. Claro, habría que verificar, no nos olvidemos que en el caso de la CAPAC había una diferencia entre funcionarios y trabajadores, que no era exactamente lo mismo. De tal manera que habían personas sujetas a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y habían personas sujetas al Código de Trabajo, ¿no? Entonces, habría que verificar, yo del listado que yo tengo, si usted me dice que son 1000, bien, pero son 1600, y yo manejo un grupo de 200 personas. Dice más de 1000. Para que quede claro entonces, porque yo tengo el documento, dice, antecedentes. Los señores Segundo Borja Pasquel, Héctor Medina Romero, Glenda Hernández Sánchez y Patricio Aldaz Tobar. Secretario General, Secretario de Actas y Comunicaciones, Secretaria de Defensa Jurídica del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, respectivamente. Así como presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y más de 1000 ciudadanos
demandan la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley especial mediante la Más cual... de 1.000 ciudadanos. Sí, más de 1.000, Sí. puede ser Pero, 1.600, ejemplo, 1.900. Ahí, por ejemplo... Entonces, a lo que me refiero es que sí participaron ya en esta demanda. No hemos que fue participado y desechada. creo que se puede verificar el listado. El listado. De las firmas, ¿no? Pero los representantes legales en nombre de los trabajadores... Pero estamos hablando de un comité de empresa. Claro, es comité de empresa. Comité de empresa es distinto que sindicato. Es decir, en las empresas públicas se pueden crear comité de empresa. El comité de empresa únicamente es para funcionarios y el sindicato los que primeros, es de trabajadores. Pero luego amplía y dice, y ahí le permito, obviamente, doctor, con todos estos elementos que usted argumente. Dice, y como presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, es decir, más aún que no solo era ECAPAC, sino todos los trabajadores que demandaban la inconstitucional de la ley 121. Yo le hago una pregunta, o sea, que si por ejemplo viene el presidente de la Asociación de Ciudadanos del Ecuador, porque él hizo una asociación y dijo, yo voy a demandar la inconstitucionalidad de la consulta popular, y la Corte le dice no, entonces significa que como ya demandó el presidente de la Asociación de Ciudadanos del Ecuador, significa que el resto de ciudadanos no podría hacer lo mismo porque eso de ahí no aplicaría. No, o sea, pero ahí hay una diferencia en el ejemplo suyo. ¿Por qué? Porque si yo me inscribo en un sindicato, doy una representación legal a los directores del sindicato. A su vez ellos, o ese organismo, ese gremio, se asocia a un sindicato general de trabajadores. La representación legal es para obligar y para comprometer con su disposición lo que los afiliados hayan o no. Muchas veces hay asambleas en donde una minoría... Yo ahí tengo, por ejemplo, usted me habla de presidente de la Asociación General de Trabajadores del Ecuador. O sea, el título es demasiado amplio. No habría, o sea, básicamente, interpartes, ¿qué significa? Interpartes significa quiénes firmaron la demanda, ¿no? Y quién actuó como procurador representante. Punto. Eso se llama interparte. Interparte significa para los que litigan dentro del proceso. Eso significa interparte. Representante de trabajadores en nombre de trabajadores. Para que haya representación, ¿no? Debe constar justamente la representación por escrito. Por ejemplo, porque nadie puede tomar la representación de otro, ¿no? Sin que efectivamente haya sido autorizado por los propios trabajadores. Por ejemplo, ahí yo tengo mis reservas, es decir, hablar en general de que una representación laboral general implicaba también a los trabajadores, está hablando de trabajadores del Ecuador, implicaba también a los trabajadores de este grupo de la acción, ¿no? Habría que verificar si ese gremio estaba inscrito en la general. Y yo le puedo más o menos asegurar de que del grupo que estamos manejando, ninguno firmó esa acción de inconstitucionalidad. Porque es imposible que todos los socios, 1.600, firmen un escrito. Lo firman los representantes legales. Pero fíjese, usted me está hablando de comité de empresa y de presidente de Unión General de Trabajadores comité de del empresa Ecuador. Es de funcionarios, no es de trabajadores. Y presidente general de trabajadores es una representación muy amplia, bien, muy general. Como usted dice, habría que investigar, usted tendría que investigar, porque aquí habla de más de 1.000 ciudadanos empleados de CAPAC. ¿Dice más de 1.000 ciudadanos o dice más de 1.000 empleados de CAPAC? Bueno, ciudadanos, usted sabe que primero hay usted es experto, ¿no? Pero claro, 1.000 ciudadanos. Primero soy ciudadano y después soy empleado, ¿no? Pero en todo caso se unen para demandar la inconstitucionalidad de una ley y luego, si es oportuno, le voy a leer para que nuestros amigos oyentes conozcan la resolución, textualmente, ¿no? Nos tomamos menos de un minuto. Dice: resuelve desechar la demanda presentada por los señores Segundo Borja Pasquel, Héctor Medina Romero, Glenda Hernández Sánchez y Patricio Aldaz Tobar y más de 1.000 ciudadanos para suspender los efectos de la ley especial mediante la cual el Estado ecuatoriano asume las deudas internas y externas de la empresa cantonal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, ECAPAC, y que regula las indemnizaciones que recibirán los trabajadores. Aquí es oportuno que quede claro, ¿no? Indemnizaciones que recibirán los trabajadores que no continúen sus relaciones laborales con la empresa, porque otros sí se quedaron trabajando, fueron en todo caso evaluados, ¿no? Publicada en el suplemento del registro oficial número 378, etcétera, etcétera. Por no existir inconstitucionalidad de forma ni de fondo
notifíquese y archívese. Doctor Vicente Borneo, presidente, y el doctor César Paredes Pozo, secretario general. Por ejemplo, yo le hago una diferencia de esa sentencia, ¿verdad? No, y todos, yo creo que de lo que yo también, pues, por mi trajín en el ámbito constitucional de derechos humanos, yo también a veces me nutro de opiniones también constitucionalistas, que no voy a dar nombres, ¿no? Pero lo he hecho, ¿no? Casi todos los constitucionalistas estamos de acuerdo en que en las sentencias desestimatorias en materia constitucional no constituyen precedente vinculante ni constituyen precedente obligatorio. Las sentencias desestimatorias. Pero entre las partes que han actuado, sí. Claro, interpartes sí. Estamos totalmente de acuerdo que interpartes sí, ¿no? Pero el nuevo sistema constitucional, aún a pesar de que fue interpartes y que yo estoy completamente seguro de que las personas que hemos demandado pues no participamos dentro de esa demanda con firme y rúbrica, pero aún siendo una sentencia interpartes, ¿no? Esa sentencia, si es que ocasiona violaciones a derechos fundamentales, ¿no? Puede ser revisada a efectos de corregir las deficiencias. Yo le mandé, por ejemplo, una sentencia de jurisprudencia vinculante, ¿no? Sí, la he leído. Sí, la leyó. Y por ejemplo, y coincidentalmente es el mismo argumento que utiliza el municipio o ECAPAC. Y por ejemplo, en la parte que yo le dije, dice, y hablaba de que las sentencias del tribunal de 1998 lesionaban los derechos a la igualdad y seguridad jurídica a partir de una fuente del derecho que recibió tradicionalmente el calificativo de secundaria o conocimiento, y textualmente lo dice. Y fíjese, en la estructura de la norma, de la sentencia, ¿no? Dice la estructura, ¿qué es jurisprudencia vinculante? ¿No? Está claro. ¿Y qué no es vinculante y es interparte? Está claro. Lo que sucede es que hay otra ley en donde claramente dice que la actual Corte respeta las resoluciones del tribunal anterior. Bien, este es el tema constitucional. Como lo ha visto usted, hemos tratado profesionalmente el asunto, apegado a Constitución. Ahora pasemos a lo legal, que las leyes son hijas de la Constitución. En este tema, desde mi punto de vista, yo veo algo preocupante. Es que en esta demanda, de ser aceptada, ya una de las dos no fue aceptada, ya no sería un tema constitucional. Y le voy a explicar por qué. Es más bien laboral. Usted mismo ha dicho, doctor Jorge Sosa, que cuando se liquidó a los ex trabajadores de CAPAC, se respetó los contratos colectivos y se incumplió, se irrespetó, que no se respetó los contratos colectivos y además se dio el incumplimiento del pago de liquidaciones. ¿Por qué entonces los trabajadores lesionados en la liquidación laboral no demandaron a través de los jueces laborales en aquel entonces? Porque han habido, y tengo aquí dos sentencias a favor de los trabajadores, del año 2004. Como lo han hecho otros trabajadores y han logrado fallos inclusive a favor. Pregunto yo, ¿será porque las demandas laborales ya prescribieron hace mucho tiempo atrás? Porque prescriben a los 3 años y esto es 1998. O también porque se desea abrir, y aquí vienen otros casos similares en otras organizaciones en lo laboral. Concentrémonos en esta parte. El derecho fundamental es al trabajo. Y una liquidación, cualquiera que sea, debe ser un derivado económico del derecho fundamental. ¿Sí o no? Claro, desde luego. Y por ejemplo, ahí yo le recuerdo, y es algo que yo creo que hay algunos abogados que a lo mejor no manejan el tema, se equivocan en decir que es un asunto laboral y por lo tanto no es derecho fundamental. Es un asunto laboral, pero del bloque laboral constitucional. ¿Qué forma ese bloque laboral constitucional? Forma todas las convenciones de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que el Ecuador en aquella época había suscrito y que yo les he citado dentro del proceso. Son alrededor de 5 convenciones de la OIT, ¿no? Que obviamente pues relacionadas con la Convención Americana de Derechos Humanos nos dan como resultado, incluso hay jurisprudencia de la OIT que establecía claramente que cualquier agresión en materia de negociación colectiva o cuando el Estado obstaculice, elimine o no respete negociación colectiva en contratos colectivos, se entiende de que eso es una violación a la libertad sindical, a la negociación colectiva y al derecho al trabajo. Los 3 derechos ratificados en Convención Americana y protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos o protocolo de San Salvador. Es decir, si fuera un asunto de mera legalidad, un asunto de mera legalidad es que usted coja y se choque en la esquina, ¿verdad?
y que por lo tanto usted por ese choque tenga que reparar, porque es un asunto de mera legalidad, porque lo que pasa ahí no está ni en la Constitución ni está en un pacto o tratado. Lo que estamos alegando nosotros está amparado, ¿no?, por el bloque internacional de derechos fundamentales. Por lo tanto, jamás puede ser de mera legalidad cuando ya hay un paraguas de tratados internacionales que en esa época estaban en vigencia y que reconocen textualmente esos derechos que nosotros estamos reclamando. Pero entonces, ¿cómo explicar? Si el paraguas es la Constitución, de ahí nacen las leyes, pactos y tratados internacionales. Las leyes para la aplicación de la Constitución y de los pactos internacionales. Luego viene inclusive la reglamentación. Significaría que en este caso cualquier persona dice, por el derecho al trabajo voy a demandar, qué sé yo, uniformes, voy a demandar ambiente seguro, etcétera. ¿Para qué entonces las leyes? Pero, a ver, la parte constitucional del derecho al trabajo no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, con que a usted pues no le reconocieron, aunque no le reconocieron, por ejemplo, la guardería, o no le reconocieron, por ejemplo, comisariato. O sea, no le reconocieron algo específico, ¿no? Eso de ahí no tiene nada que ver justamente con el bloque constitucional, pero se puede derivar a partir del irrespeto ya de negociación colectiva. O sea, cuando usted me habla, o sea, cuando yo hablo de irrespeto de negociación colectiva, estoy elevando el derecho del trabajo a la categoría de un derecho consagrado en un pacto o tratado internacional y ratificado justamente por los... Entonces ya deja de ser un asunto, ¿no?, de mera legalidad del derecho del trabajo y se constituye en un asunto constitucional o un asunto de derechos humanos del derecho al trabajo. Por no decir que el derecho al trabajo tiene algunas dimensiones, ¿verdad? Pero hay una dimensión de ese el derecho al trabajo, esa dimensión específica, ¿no?, que se ha reconocido desde hace décadas, es el respeto a la negociación colectiva. Tanto es así, ¿no?, que la propia OIT, Organización Internacional del Trabajo, admite también demandas contra estados por irrespeto de negociación colectiva. La cuarta pregunta, es decir, que en base a esta derivación que usted dice que sí se puede incluir en tema constitucional el asunto de una liquidación. No, pero sí ve cómo está. A ver. La violación específica, ¿no?, es del derecho a la negociación colectiva. Ya, negociación colectiva. Es decir, no se respetaron los contratos. De ahí, obviamente, se deriva, ¿no?, una reparación económica. Pero esto significa... Pero no es la reparación económica la que estamos demandando, sino el irrespeto... ¿Qué es el primer paso? Claro, es el irrespeto justamente a no haberse respetado, ¿no?, el derecho a la negociación colectiva de contratos colectivos. Pero es que si los jueces le dan paso a este tema, ahí esta habría primera un derecho demanda, a reparación económica. Ahí viene el tema de los Así 300 y 400 millones que se calcula. Yo no sé de dónde lo ha calculado realmente. Han hecho una estimación de 300.000 por trabajador, interesante porque multiplicado por 1.000, nada más 3.000, ya son 300 millones, doctor Jorge Sosa. Es decir, acá lo que yo quiero llevarle a una dimensión global. En base a su argumento, cualquier ex empleado despedido de alguna forma y va a sentirse afectado, ¿va a revisarse todo lo actuado laboralmente en la historia ecuatoriana? Pero fíjese nuevamente cómo se plantea la pregunta, ¿no? Nuevamente, la categoría constitucional del derecho al trabajo que se hace verificable o punible como violación de derechos fundamentales tiene características totalmente distintas a una reclamación individual. ¿Sí? Bueno, puede ser colectiva, si usted quiere. Es que ya cuando se hace colectiva, ¿no?, ya nos encontramos frente a una violación colectiva y no individual. Ahí sí entra. Y en ese momento, en lo ese derecho al trabajo deja de ser una reclamación meramente de legalidad y se convierte ya, ¿no?, en una violación justamente de carácter colectiva que tiene relación con la negociación. Hoy día escuché que ya el sindicato de la empresa eléctrica está siguiendo los mismos pasos. Podría mañana abrirse, es decir, que se unan ex trabajadores, comité de empresa o sindicatos y revean todo ese tipo de decisiones. Yo creo que políticamente soy de corte liberal, políticamente. Creo en los derechos civiles, creo en derechos políticos, pero, ojo lo que voy a decir, no, hubo un proceso, hubo una época oscura y negra de la historia republicana del Ecuador, en el cual los procesos de modernización
menoscabaron la dignidad del ser humano. Es decir, hubo una época, ¿no?, vinculada a lo mejor con el alcalde también, en el cual, ¿no?, se despidió a mucha gente a pretexto de la modernización. Se despidieron grandes cantidades de gente, no solamente en el tema de la CAPAC, sino en muchas instituciones públicas, ¿no? ¿Cómo? De manera ilegal, de manera irrespetuosa, menoscabando la dignidad y los contratos colectivos efectivamente firmados, y como consecuencia hubo una gran cantidad de gente que comenzó a pauperizarse. ¿Por qué? Por el que el proceso de modernización perverso de esa época neoliberal con tintes fascistas, que hablaba de la modernización del Estado, pero sin tener en cuenta la dignidad del ser humano, no consideró, ¿no?, que lo más importante del ser humano y no la modernización del Estado per se. La consecuencia es que si nosotros estamos en una situación que pueden replicar miles de trabajadores, ¿no?, es porque hay un problema social que el Ecuador no ha visto y que el Ecuador tiene que verlo, porque es un problema que existe. Es decir, si no existiese, no habría, pues, ¿no? O sea, bien. Sí, es clarísimo. Sí, antes de terminar la parte laboral, tengo todavía una interrogante. Leo dos opiniones. Sí. La una, lo están felicitando a usted, dice: felicitaciones al doctor Sosa por su gran intervención. Sabía que tiene gran argumento. Asimismo, le recomiendan que deje algo más para la defensa, no exponga todo. Yo sé. Para que no sea usado en contra. Es que Don Washington Atentamente, Bolívar Sosa. Yo sé. Bolívar Sosa. Él aclaró la vez pasada que no es el mismo apellido suyo. Pero también hay otra opinión de Carlos Miguel González. Dice: ¿y el derecho humano a recibir agua potable sin heces fecales no cuenta? Los usuarios afectados por esos malos trabajadores, ¿quién los defiende? Pero, por ejemplo, la otra pregunta es una pregunta política. Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, la misma administración que sigue ahora es la administración que estaba en aquella época. Es el mismo gerente. Es el mismo, incluso el mismo ingeniero químico de calidad de agua es exactamente el mismo. O sea, la administración en general no ha cambiado. Ahora, valga la puntualización. Interagua es una empresa privada que no tiene nada que ver con ECAPAC, y ECAPAC no tiene nada que ver con el municipio. Si el municipio dice que tiene la competencia, entonces que dé el agua, pero no la da él, la da Interagua. E Interagua cobra la planilla. Pero es una concesión, usted conoce eso, ¿no? A la concesión, es legal, constitucional. Totalmente de acuerdo, pero a ver, ¿de qué manera, en el caso de que ECAPAC pierda, no, por ejemplo, la demanda? O sea, no hablan de que el caso de que pierda. Lo que están refiriéndose es lo que pasaba, y hay denuncias. Yo no tengo en este momento la documentación, pero había denuncias de empresarios que iban y pagaban una propina y le cancelaban las deudas de agua potable, por ejemplo. A lo mejor yo no a lo mejor usted estaba estudiando. Yo no estaba en esa época, evidentemente, claro. Pues. No yo conoció. Simplemente he verificado había asuntos muy serios realmente. Yo solamente he verificado el ciudadano se preocupa de una situación de derechos humanos, pero yo no creo que bajo ningún concepto el servicio del agua potable, que no me voy a meter en el tema del agua, pero en el tema del agua potable esté afectado, porque si llegase a perder ECAPAC, ¿no?, y en el eventual hipotético caso que llegase a perder una indemnización, creo yo que sería pagada después de unos 4 años por todos los procesos que hay todavía encima. No es que es algo inmediato y algo urgente, ¿no? ¿Qué tiene que ver Interagua con la deuda que mantiene ECAPAC? No hay manera de traspasarle la deuda de ECAPAC a Interagua, porque Interagua es una concesionaria privada. O sea, no hay manera de que el servicio de agua se interrumpa. Ahora, las obras que hace el Interagua son obras que debería hacerlas con su dinero, no con el dinero de la municipalidad. Interagua, doctor, ¿sí? Interagua es distribución. La producción del agua es ECAPAC. No, yo he verificado la situación legal de ECAPAC, y ECAPAC lo que cumple únicamente es la supervisión nada más. Y el control. Pero las instalaciones, etcétera, el etcétera. El control y la supervisión, eso es todo lo que hace ECAPAC. Bien, vamos a la última pregunta. El juez Pedro Iriarte, juez de 12º de lo civil, ya informó a las partes que declaró sin lugar a acción la protección. Es obvio, ustedes dividieron en 2 grupos a los trabajadores, el uno con Pedro Iriarte, el otro con Wilson Luque, quien está en este momento recusado por ECAPAC. Su opinión al respecto. A ver. Entiendo que va a haber 2 temas. Primero, el municipio dice que está brillando la justicia. Usted ha dicho que va a apelar ese fallo. Es que ya está apelado, pero por ejemplo Iriarte, ha cometido una de las más graves irregularidades, siendo que el caso es público, siendo que el caso es de interés nacional. No, él
y algunos constitucionalistas están de acuerdo en esto de aquí, que todo juez, aunque sea verbalmente, tiene que insinuar los fundamentos bajo los cuales declara improcedente o no una acción. Si usted ve el acta, ¿no?, o la prensa que acudió al momento de la acción de protección, Iriarte, de una manera bastante simple, simplemente dice, declaro improcedente la acción. ¿Y por qué? Nadie sabe por qué. Es decir, sabiendo él que era un asunto de interés nacional, sabiendo él que era de un asunto público, ¿por qué no insinuó, si es que ya se había formado un criterio, por qué no insinuó cuáles eran los fundamentos de derecho para poder inhabilitar? Bueno, él ha dicho que está redactando el informe. En 48 horas, dice la ley. Han pasado más de 48 horas. Es que no para prevaricar. Si él ya él lo manifestó así. Si él declara sin lugar la acción, ¿no?, entonces ya debería haber emitido los fundamentos por los cuales ya no estaba prevaricando. En segundo lugar, él dictó la sentencia, ¿no? Dictó la sentencia, sí, ya van más de 48 horas desde que él declara improcedente la acción sin que todavía la sentencia sea notificada. Entonces, ¿no?, ha cometido ese error. Cuando él tenía la obligación de notificar la sentencia en un plazo de 48 horas. Yo creo que va a coger todo el feriado y probablemente una semana más hasta que el señor Iriarte, pues no sé, pues a lo mejor declaró improcedente por presión. Se da cuenta, ¿no?, usted está entrando en la parte política y usted me ha dicho que no quiere tratar asuntos políticos. Entramos en la parte política. Yo no le he tocado temas políticos, doctor. Continúe. Yo no soy político, en todo caso. Yo soy abogado, no soy político. Pero se da cuenta que los abogados en este tema y en otros temas no pueden olvidarse de la política. Sí, aunque yo básicamente, y usted me conoce, yo toda la vida me he dedicado y escogí esta carrera dura que es ser abogado en temas de derechos humanos, porque lamentablemente me he enfrentado, a lo largo de mi vida, me he enfrentado al poder público muchas veces. Y ese poder público justamente, al cual me he enfrentado... y con eso vamos a concluir. Mire, nos hemos tomado un tiempo interesante, esperemos que la ciudadanía tenga los elementos de juicio y que no se preocupe mucho su homónimo Sosa, aunque él se escribe con Z, el apellido. Usted seguramente tendrá otros argumentos, derechos fundamentales. Es decir, aquí no ha agotado toda su argumentación, estoy seguro de eso. Pero le he concedido esta primicia de algunos argumentos, digo yo, porque lamentablemente, y debo decirlo al aire, ¿no? Sí. Usted se mantiene con un grado pues bastante abierto en cuanto a los argumentos, pero no toda la prensa se mantiene igual. Es decir, por ejemplo, no nos han dado el mismo espacio para poder contraargumentar en todos los canales de televisión. Prácticamente en algunos canales ni siquiera tenemos acceso y hemos nosotros ido a buscar, tocado las puertas de esos canales, entre ellos el que habló el presidente de la República, Canal 2, que nunca nos ha dado acceso a una sola entrevista para poder aclarar justamente las declaraciones de la contraparte. Bueno, yo no conozco el tema de los otros medios, pero la idea es que esta misión de este informativo es crear espacios de diálogo. Y aquí hay una gran preocupación. En el evento de tener de alguna manera jueces que no necesariamente cumplan las normativas constitucionales, realmente, y usted debe ser consciente, porque usted ha hablado conmigo de que esta Constitución es garantista. Así es. Y que no necesariamente han sido bien utilizadas las garantías. En algunos otros aspectos, usted ha hecho críticas inclusive a la disposición del presidente de la República. El presidente de la República siempre ha hecho críticas, sí? Desde luego. Entonces, ese es el tema, cuidado. Los jueces, los abogados podrían ganar una causa, pero no necesariamente apegados a la Constitución. Yo vuelvo a repetir nuevamente, si es que existe una violación de derechos fundamentales, punible, si existe justamente actos que a pesar de haber estado en el tiempo, de haber sido bajo alguna manera juzgados, si existe una violación continua, esta Constitución da la posibilidad, porque es la tendencia en materia de derechos humanos, esta Constitución da la posibilidad justamente de poder corregir o enmendar esa violación. Por ahí, por ejemplo, oí a algún directivo de CAPAC preocupado porque yo lleve el caso de la justicia internacional. ¿Por qué preocupado? Preocupado que lleve la justicia internacional porque ya en el sistema interamericano es clarísimo que se pueden revisar cualquier tipo de actuaciones, y de hecho se han revisado actuaciones de la dictadura de Pinochet, de la dictadura argentina, o sea, situaciones que han pasado hace décadas, si es que la situación de derechos humanos se verifica y se continúa. Es decir, yo creo que
si es que hay derecho, no debe haber temor, ni represalia, ni hostigamiento, sino que debemos confiar en la justicia, ya sea nacional o internacional, porque nosotros estamos totalmente de acuerdo. Yo como experto en derechos humanos, yo le digo, no, si la justicia nacional me deniega justamente mi derecho, yo sé, porque estoy completamente convencido que yo tengo un caso muy importante que llevar ante el Sistema Interamericano de Protección. Bien, nomás dos temas más. Uno, una opinión de un amigo oyente, y el otro, el tema de ECAPAC. ECAPAC es, por decir así, la responsable del abastecimiento de aguas a Guayaquil. Interagua es la concesionaria. Así es. A la hora, cuando usted presenta una demanda y en el evento de tener razón o ganar la demanda, quien va a pagar no es el concesionario. Obviamente, ¿verdad? Desde Estamos luego, de estamos de acuerdo. Sí, era la parte, no se la toca. Era la parte que yo queda claro. Totalmente claro. Luego, opinión, y con esto concluimos. Dice, el problema social del Ecuador es la falta de empleo ocasionado por el socialismo y no por liquidaciones de malos empleados. Yo no soy socialista, ¿sí? Yo voy a repetir, yo creo que políticamente soy liberal, pero creo que en el liberalismo clásico, ¿no? También el empresario, el Estado, cualquier persona que funja de patrón o empleador tiene que cumplir también responsabilidades porque lucra también de justamente la mano de obra. Es decir, sin ser socialista, porque yo creo en derechos civiles y políticos, yo creo también de que hay un problema social grave en el Ecuador que no es evidenciado, que justamente es de todo ese proceso de modernización perverso que hubo en una época y que despidió a muchos trabajadores, ¿no? En general, y que yo creo que por eso es que están preocupados. Yo creo que por ahí la evidencia de lo que pasa con ECAPAC puede hacer evidente lo que ha pasado con otros trabajadores. Pero también hay otras preocupaciones. Hemos visto en el caso de la Fuerza Pública, nomás dos casos sonados en los últimos días. Un policía que fue restituido a la policía y volvió a delinquir como policía. Y alguien de las Fuerzas Armadas fue despedido, luego reinsertado por un amparo y terminó robando armas a un destacamento. Entonces también lo lastimoso es que algunas personas, auspiciados por abogados expertos, logran la defensa de derechos, pero para luego seguir delinquiendo. Es una pena eso, a ver, ¿no? Si hay un derecho laboral, ¿verdad?, que ha sido vulnerado y que luego por ese derecho laboral la persona vuelve a delinquir, ¿cómo conecta usted lo uno con lo otro? El comportamiento del primer caso debió haberse trabajado a fondo y no simplemente por la demanda. Ya no es problema de la pretensión, es problema de la institución. Pero que no presentó la denuncia. Ahí viene el tema de la justicia. Usted prácticamente me dice, a ver, usted me está diciendo más o menos que... No, hay personas que han abusado, me refiero a eso. A ver, estamos de acuerdo. De los derechos. Entonces le voy a decir, o de las garantías. Está bien, entonces el presidente tiene razón, entonces hay que votar sí. No, hay que votar absoluto. Sí, porque el problema es la administración de justicia. Yo estoy hablando de netamente legal, no la parte política, ya lo hemos aclarado. Okay, pero hay otro caso, el atentado contra la vida del futbolista Chucho Bolaños. Está bien. La persona que delinquió allí estuvo ya en una balacera en Quito, salió herido de la balacera y la jueza le dio libertad. Entonces, los problemas son los jueces. Los problemas de administración de justicia. Sino que hay algo general donde alguien abusa de la garantía, es la preocupación. Pero, ¿quién es el garante de que no se abuse o no de las garantías aparentemente? Porque las pretensiones de los demandantes o de los accionantes pueden ser muchos. Pero quien realmente es el guardián, y así dice la Constitución, de las garantías constitucionales, son los jueces. O sea, si nosotros estamos de acuerdo, no si el abogado negó, si usted, si yo, si el presidente, si todos estamos de acuerdo que no hay garantías judiciales bajo una u otro aspecto, entonces significa que tenemos que votar sí en la Constitución, porque lo necesario es cambiar la administración de justicia. ¿Usted va a hacer campaña por el sí? No, yo no voy a hacer campaña por el sí. Muy bien, pues doctor Jorge Sosa, le agradezco mucho haber estado con nosotros. Gracias. Los amigos oyentes tienen los elementos de juicio, que es lo que interesa para profundizar la participación ciudadana. Muchas gracias por la invitación. Vamos al corte comercial.